Feliz a vos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos también a los que nos están unidos a nosotros a través del internet. Como vieron el tema de esta mañana, si vemos el canto, los dos últimas estrofas hablan del Espíritu Santo. Vamos a ver esta mañana entonces un tema del Espíritu Santo. Este tema es de una serie de 7 que se llama Espíritu Eterno. Espíritu Eterno tiene una serie de 7. La idea siempre es comenzar un domingo a la noche y terminar el sábado a la mañana. Esto pasó en Cuba. En Cuba yo tenía que dar, ya he venido de 3 semanas, de dar en otro lugar, y la cuarta tenía que predicar en la iglesia de Placetas. Placeta. Es una iglesia bastante grande. Bastante grande. Entonces, la predicación siempre a la noche. Es a la noche. Alrededor de las 20 más o menos es la predicación. A último momento me dice el pastor, amigo, lo conozco hace mucho tiempo, me dice, no vas a predicar a la noche, vas a predicar a la mañana. Uy, digo, ¿qué pasó? Pues yo tenía otro tema. Decí que había llevado esta serie también. ¿Qué pasó? ¿Por qué, dice el pastor, tenés que ir a la mañana? Resulta que empezó a aparecer un grupo de hermanos, entre 6 y 8 hermanos, a causa de un comentario que dio un pastor muy conocido, con respecto a la naturaleza de Cristo. Con respecto a la naturaleza de Cristo. Si la naturaleza de Cristo era de antes de la caída o después de la caída. Y se había armado un revuelo muy grande, muy grande. Entonces tuvo que venir un pastor que es profesor del instituto allí donde empiezan su estudio los pastores adventistas. Tuvo que venir este profesor de urgencia. Entonces él tomó la parte mía, también con 7 temas, pero específicamente para ese problema. Y que era serio, un tema muy serio porque iba ganando adeptos. Entonces tuvo que él hacer el Eliezer, que de la casualidad cumple los años igual que yo, y el primer pastor que conocí en Ciego de Ávila, el jefe, era pastor de distrito, en ese momento en Ciego de Ávila. Después lo pasaron a profesor, así que daba 8 materias en el profesorado. Pero ¿qué ocurrió? Dice, va a tener que ir a la mañana, va a tener que dar los temas a la mañana, y te van a acompañar los jóvenes. Uy, digo yo, los jóvenes, a la mañana temprano, los jóvenes. Bueno, no había otro tema, porque el tema era empezar a las 6 de la mañana. ¿Cómo andan los jóvenes para levantarse a las 6 de la mañana? Así que, bueno, tuve que pensar nomás, me levantaba a las 5, hacía el culto, a las 6 estaba en la iglesia, empezando los temas. Pero me llevé la grata sorpresa con respecto a los jóvenes, y no era tan jóvenes, eran adolescentes en que iban a la mañana ya con el uniforme puesto para ir al colegio, todo con el uniforme puesto, así que hacían la presentación, el coro, todo hacían ellos. Me llevé una gran sorpresa con los jóvenes y no tan jóvenes, casi adolescentes. Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de dar los temas. Bastantes hermanos iban a la mañana, una iglesia grande, así que lo hicieron muy bien los chicos, muy bien, por ser la hora a las 6 de la mañana, terminamos a las 7, 7 y cuarto, porque los chicos tenían que ir al colegio. Así que bueno, una gran sorpresa con los jóvenes. Eso para los jóvenes, un mensaje para los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes en distintos lugares que trabajan, y mucho de chicos. Entonces, el tema que vamos a ver esta mañana es el Espíritu Santo
y el fruto del Espíritu. Este es el sexto tema de esa serie, que sería para darlo el viernes a la noche. Vamos a buscar entonces en Gálatas, muy conocido, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, ...22 y 23. Lógicamente, si ustedes ven anteriormente en los otros versículos del 16 en adelante, están los frutos de la carne. Están los frutos de la carne. Después se agrega el 22 y 23, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué dice después? Contra tales cosas no hay ley. Y si buscamos ahí cerquita en Efesios capítulo 5, versículo 9. Ahí cerquita. Acá habla también del fruto del Espíritu, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí agrega justicia y verdad. Pero vamos a trabajar con Gálatas 5, 22 y 23. Y si buscamos en Mateo capítulo 7, versículo 16, nos vamos a encontrar con algo interesante. Para empezar el desarrollo de este tema, el fruto del Espíritu Santo. 7, 16, dice lo siguiente: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Si ustedes leímos antes en Gálatas capítulo 5, dijimos que estaban las obras de la carne con las obras del Espíritu. ¿Puede estar mezcladas esas obras? ¿Las obras de la carne con el Espíritu? No, se contraponen. No pueden estar mezclados. Sí. No, poder se puede. No se debe y no tener resultados. Porque si no están mezclados, ahí está sujeto a la ley. Porque hay pecado, está sujeto a la ley. En cambio, el fruto del Espíritu, que es completo, no está sujeto a la ley. En cambio, si vos lo mezclas, sí. ¿O fruto de la carne solo? Sí. Entonces contraponen, así como la tiniebla con la luz, el caos con el orden. Y Cristo y Satanás, podemos decir, se contraponen. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a avanzar. Contra este fruto del Espíritu no puede haber ninguna ley. No puede haber ninguna ley. Vivir la vida obedeciendo al Espíritu es cumplir la ley. Efesios 5:14, si lo queremos buscar, Efesios 5:14. Dice lo siguiente:
Sí, 5:14. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. La vida por o en el espíritu no es una influencia casual. Hablamos antes de la carne y el espíritu. No es una influencia casual del espíritu, que pasa y se va. No, es un estado permanente. Es un estado permanente, en el cual estamos continuamente vivos. Así que el fruto del Espíritu es un estado, o permanecer, o estar con el Espíritu, un estado permanente. El fruto del Espíritu es una obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra espontánea. El fruto del Espíritu es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Es la evidencia, el fruto del Espíritu. ¿Podemos tener el fruto del Espíritu sin el Espíritu Santo? No. Entonces, el fruto del Espíritu es la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces al primero, de lo que aparece en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el primero que aparece? El amor. ¿Por qué aparece primero el amor? ¿Por qué estará ordenado así? Porque dice que es la primera virtud que el apóstol, en este caso, menciona, porque es el fundamento de las otras virtudes. Del amor. Consecuencia de. Por eso les dije antes, ¿podemos tener son 9, todos los otros 8 sin el amor? No, imposible. Imposible. Sí. Pasar el micrófono. Yo cuando vos preguntaste dije, porque Dios es amor. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Sí, sí. Es imposible tener los otros 8 si no tenés a Dios. A Dios que es amor, por eso es imposible. Si no tenés al Espíritu Santo es imposible tener lo otro. Nada. Sin el Espíritu y sin el amor, nada. No existe, no podés tener nada. Bueno, y citamos como versículo, lo conocemos todos, que citate, que es 1 Juan 4:8, que Dios es amor, y San Juan, ¿cuál es el otro? Muy conocido. 3:16. ¿Qué dice Narciso 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó su único unigénito para que todo el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Muy bien, gracias Narciso. Vamos al segundo. ¿Cuál es el segundo de estas virtudes o que conforman el fruto del Espíritu? Gozo. Dice, y tiene que ver con un gozo interno que es profundo y permanente, que fue prometido para aquellos que permanecieran en Cristo. O sea que el gozo fue prometido para aquellos que permanecieran ¿qué? En Cristo. Vamos a buscar Juan, capítulo 15, versículo 11. San Juan 15, versículo 11. ¿Alguien que lo quiera leer? Vos, Juan, Santiago. Lo leo. Les dijo todo esto para que sean tan felices como yo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Esa dice una versión. Muy bien. Y la otra versión, Reina Valera. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿De quién depende el gozo? La palabra felicidad por gozo. Por gozo, sí, eso es lo mismo. Pero nosotros estamos acostumbrados a Reina Valera, entonces, pero es lo mismo.
Es lo mismo. Vamos a buscar en Santiago también, capítulo 1, versículo 2. 1, Santiago 1, versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Está bueno el versículo este. ¿Caro? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué complicado que estamos acá. ¿Estamos complicados, sí o no? ¿Estamos gozosos en las pruebas? Si estamos en Cristo, sí podríamos. Con el Espíritu Santo, sí podríamos. Ahora, carnalmente, se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace difícil. Mateo, capítulo 5, versículo 12. Narciso. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es más grande es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas, fueron antes de vosotros. También entran las pruebas acá, ¿no? Y están diciendo, fíjense lo que le pasó también a los apóstoles. Ahora dice, gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos al otro tema, el tercero. ¿Cuál es el tercero? La paz. La paz. Volviendo al gozo, dice que el gozo es un río de alegría que corre en nuestro corazón. Ahora, dice que ese gozo fluye porque hay una relación correcta con Dios. ¿Podemos tener gozo sin Dios? Podemos gozar, sí, porque o estar alegre, porque conseguimos trabajo, porque nació un hijo, ¿sí o no? Pero no es el gozo al que se refiere aquí. Se refiere a una corriente que pasa por nosotros, pero de esa relación con Dios, de esa relación con Dios. Y vamos a la paz. La paz tiene que ver con la tranquilidad de mente que viene por una relación salvadora con Cristo. ¿Podemos tener paz sin Cristo? ¿Qué dice Cristo? Yo vengo a traer paz, no como el mundo la da. Bueno, de esa paz necesitamos nosotros, esa paz que viene de Cristo. Como el gozo, la paz no depende de lo externo, sino de Dios que trabaja todo para bien. Como vamos viendo, tanto el amor que vimos, el gozo y la paz, ¿es algo externo o interno nuestro? ¿Interno o externo? Interno, bien. Ahora, la pregunta es, de estos tres, amor, paz y gozo, si viene interno, ¿se puede ver afuera? Tendría que verse, ¿no? Tendría que verse afuera. ¿Qué amor tenemos de Cristo? ¿Qué paz tenemos de Cristo? ¿Qué gozo tenemos de Dios? Tendría que verse, ¿sí o no? Ese es reflejarse. Ahora, nos preguntamos, ¿reflejamos esas cualidades o esas virtudes hacia terceros? ¿Lo ven en nosotros? ¿Lo ven en nosotros? Eso es lo que debemos pensar. ¿Podemos transmitir gozo? ¿Podemos transmitir paz? ¿Podemos hacerlo? Poder se puede, pero con la ayuda de Dios, con la relación correcta e íntima con Dios. Se puede. Y eso es lo que tendría que ver
decíamos antes que esa llenura del Espíritu Santo va a ser la evidencia que se produce el fruto. Vamos a dar amor, vamos a dar gozo y vamos a dar paz. La paz que viene de Cristo. Bien, ahora, tenemos los tres siguientes que vienen ahora, son virtudes que van en relación con el prójimo. Vimos antes 3 que eran interiores, pero puede tener una relación con el prójimo. Pero ahora vamos a ver los 3 siguientes, que tienen relación con el prójimo. Y están fortificadas, ¿por qué elementos? ¿Por qué virtudes? Muy bien, están fortificadas estas 3 que vienen, y la relación con el prójimo, están fortificadas por el amor, la paz y el gozo. Y vamos a ver cuáles son. La paciencia. Dice, tiene que ver con una tolerancia a un sufrimiento prolongado, que aguanta heridas que son infligidas por otros. Lo leo. Tiene que ver con una tolerancia o un sufrimiento prolongado que aguanta heridas que son infligidas por otros. Toda bullying, ¿o no? El bullying puede ser de tanto tiempo, ¿no? Paciente. ¿Podemos ser pacientes? ¿Somos pacientes? ¿O es lo que más nos cuesta como cristianos? Mucho, ¿no? Enseguida salta lo nuestro, lo carnal, salta. El Señor nos ha exhortado que tengamos paciencia para con otro. Dice en Colosenses 3:12, vestíos de paciencia. Paz. La ciencia de la paz, dijera Sartori. ¿Se acuerdan ustedes de Sartori? La ciencia de la paz. La ciencia de la paz. Entonces, dice, el que tiene paciencia debe sufrir y esperar la liberación de Jehová. ¡Wow! El que tiene paciencia debe esperar que Dios solucione el problema. ¿Somos capaces de esperar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? ¿La paciencia? Sí, es el santo. Andante de Dios y tienen la fe de Jesús. Paciencia. O sea que el resultado que al final el grupo ese va a tener, se va a resaltar, ¿por qué? Por la paciencia. Por la paciencia. Y esa liberación lo va a esperar, tenemos que esperar en Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Mía qué? Mía la venganza. Pero nosotros queremos vergarnos con nosotros. Ojalá que le pase tal cosa, por lo que me hizo. Y cuando le pasa, ¿viste que Dios te tiene su vuelta? ¿Sí o no? ¿Te acordás que, viste que alguna vez le iba a tocar? ¿Sí o no? Lo pensamos. El problema, ¿sabe? Lo podemos pensar. Dice la palabra de Dios, el problema está cuando nos alegramos lo que le pasa al otro. Ahí está el problema. O decimos, bien hecho, te tendría que pasar. Ese es el tema. Pero para un saguito, Santiago, pásale el micrófono a Heraldo. Por ahí como seres humanos nos alegramos, pero como cristianos tenemos que estar plenamente conscientes que es la justicia de Dios. O sea, si obró mal, no esperemos frutos de distintos árboles, ¿no? O sea, claro, seguro. Uva de los espinos. O sea, si procedemos mal, más allá que como seres humanos nos alegra, pero por otro lado la tenemos que ver así, o sea, de que, bueno, Dios está actuando de acuerdo a las actuaciones propias, lo que uno... Seguro. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Ya le digo el versículo 3 y 4. Vayan pensando quién lo va a leer. 5, versículo 3 y 4. Está el resultado del capítulo 5, veamos con el título Resultados de la justificación. Por eso dice no solo esto, ¿no? Está refiriéndose a lo anterior. ¿Alguien que lo quiera leer? 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y el 5, la primera parte? Y la esperanza no nos defrauda. Bien, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante, ¿no? Dice que la prueba produce paciencia. ¿No será al revés para nosotros que las pruebas nos producen impaciencia? ¿Por qué esto a mí? No, ya estoy cansado, siempre lo mismo, siempre me pasa a mí, no aguanto más. ¿Sí o no? Y acá dice al revés. El micrófono, Santiago. Espera un segundo. En el momento de las pruebas no es fácil No es pasarla. fácil, no. Y vos llega un momento que decís, basta ya con todo esto. Ya está. Pero Estoy hasta acá. después de que pasa la prueba, Sí. te das cuenta que no sos la misma de antes que pasó esa prueba. Claro. Y ahí se produce la paciencia. Ahí se produce la paciencia. Cuando baja la sangre, se pone quieta, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que da el resultado la paciencia. Muy bien. El otro tema que está relacionado también con el prójimo es la benignidad. El que sigue, benignidad. Significa tener bondad, como la bondad de Dios para los hombres. ¿Es bondadoso Dios con nosotros? Y sobreabundante, ¿no? Muy bondadoso con nosotros. La palabra no tiene significado ser débil o tener falta de convicción, sino ser un de genio apacible. De ser genio apacible. Muchas veces no han pasado de ser bondadosos, que se aprovechan también de esa bondad. Pasa eso y va a seguir pasando. Y cada vez más. Entonces, eso es. Pero no quiere decir que ser bondadoso, que sea débil o por falta de convicciones. No quiere decir eso. Al contrario, tenés convicciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está con vos. Tenés convicciones. Y no ser débil. Como decía un pastor, soy manso, pero no menso. Así decía un pastor. Soy manso, pero no menso. ¿Me entienden? Entonces vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Vayan con el micrófono, Santiago, atento. Estamos hablando de la preeminencia del amor, ¿no? Versículo 4. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece. Es benigno, ¿sí o no? Lógicamente, si veníamos que la primera virtud es el amor, del amor va a resultar que vos sos benigno, ¿sí o no? Todo viene resultado de. Bien. Efesios 4:32. Con el mismo tema. Acá viene un tema también, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces de hacer esto, lo que viene ahora. Vamos a ver. ¿Caro? Dice, antes, sed benignos unos con otros
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. ¿Lo tenemos claro, hermanos? Ser benigno uno con otros, misericordiosos, perdonándoos, ¿quiénes? Uno con otro. ¿Por qué? ¿Por qué debemos perdonarnos uno con otro? Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dios nos perdonó a nosotros? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Hasta qué punto? De Cristo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Dios es misericordioso, bondadoso, ¿no es cierto? Y nos perdonó. Perdonó. Tenemos mucho o poco pecado. O ninguno. ¿Hay alguno acá que nunca haya pecado? Levante la mano. Todos somos pecadores, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Y no hay grande ni chiquito, ¿no? El que roba un caramelo es lo mismo que robe $1.000.000. Acá no hay diferencia. Siempre va a ser pecado. Siempre va a ser pecado. La oración de Jesús. Actualmente vemos que en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Me parece que en la oración, el Padre nuestro tiene una condición. La condición, bueno, esta así. Si no perdonas, no acepta mi perdón. Claro, exactamente. ¿O no? Ahí le establecemos una condición. Exacto. No me perdones a mí hasta que yo no perdone al otro. Eso sería. ¿Sí? No me perdones a mí hasta que yo no perdone al otro. ¿Es fácil o difícil? ¿Qué es más fácil, perdonar? ¿Cómo? No es fácil, pero también es sanador para uno. Es sanador. Porque el perdón el es hecho sanador. de vos perdonar al otro, o sea, aunque el otro no te haya pedido perdón, sí, hace que vos agarres y bueno, ya está, o sea, no te hace mal a vos, porque si no te hace mala sangre, te hace... Fíjate vos que destruye. el perdón es sanidad. Hablando de sanidad, ¿vieron la mujer esta que sana, no sé quién es, de Rosario? ¿Vos la conocés? Pero sé que es de Rosario. Ella dijo, se armó un lío con respecto a la ciencia y los médicos y todo lo demás, porque ella dijo que en realidad el cáncer es producto de la falta de perdón. Hablando sanidad. Esto dijo esta mujer y se armó un revuelo bárbaro. Muy revuelo con la ciencia y todo lo demás. Esto es lo que dijo esta mujer. Es por falta de perdón. Pero va con algo relacionado a lo que vos decís. El perdón es sanidad. Ahora, ¿es más fácil perdonar o pedir perdón? Que perdonar. No sé si es así, Está difícil. Algunos dicen que... Santiago. Son las dos cosas difíciles. Yo me pongo a pensar de que si uno hace algo malo y tiene que acercarse a la otra persona, o la otra persona al revés. Sí, repetilo. Que en el pedir perdón Sí, nos obstruye muchas veces o nos impide el mismo orgullo propio. pero completamente. Claro, o sea, por eso veo mucho más difícil pedir perdón que perdonar. Claro. O sea, Sí, yo te perdono. Está Aunque todo no bien. lo perdono, por lo menos lo digo. Claro, te perdono, anda claro. tranquilo, ¿o no? Sí, sí. No, pero perdonar Sí. es mucho más fácil que No, pedir fácil. perdón. Sí. Porque uno, con el conocimiento, en el caso mío básico de la Biblia, o sea, sabe que el perdonar es bueno, o sea, que nos Sí. hace bien, como dijo Noé. Pero el pedir perdón, ir y pedir perdón, no, el orgullo nos No. limita, nos sujeta. No, pero mirá si voy a ir yo a hablar con él, Claro. pedir perdón con lo que me Claro. hizo. La otra vez que voy a perder. Aparte que lo que le hice se lo merecía. Eso lo merecía, O sea, sí. y de ahí no nos para nadie. Sí. Pero voy, estoy de acuerdo con lo que decía aquí, que en realidad, en las dos formas es sanidad.
En las dos formas es sanidad. Tanto pedir como perdonar. Siempre va a ser sanidad. Siempre va a ser sanidad el perdón. El otro tema relacionado también con el prójimo es la bondad. Esta palabra puede tener dos significados. Uno es ser justo en alma y el segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a los otros. Miren lo que dice ahora. Sí, ahí te atiendo, Adelante. Sí, dale el micrófono. Una ampliación de lo que Sí. estábamos hablando, el pedir perdón o Sí. el perdonar. El perdonar depende de nosotros netamente. El pedir Sí. perdón depende del otro que nos quiera perdonar o la Ya predisposición que depende pueda de la... tener. Sí, sí, claro, claro. Esta palabra tiene dos significados, entonces, bondad. Uno es ser justo en alma y el segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a los otros. Y viene un párrafo. A ver si nos animamos. Sin que se lo merezca. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tu amigo tiene sed, ¿y si tiene hambre? Sería en este caso, ¿no? Sin que se lo merezca, porque es mi enemigo, entre comillas, ¿no? Sin que se lo merezca, debemos ser bondadosos. Vimos los primeros tres, los segundos tres que es relacionado con el prójimo, y vamos a ver los tres últimos, que en realidad va a estar relacionado conmigo ahora. Viene la fe. ¿Yo puedo comprar la fe? ¿Narciso puede darme su fe? No. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios. Y lo oír para la palabra de Dios. De la comunión. Bien. Esta palabra puede tener un significado de fe o confianza en Dios, ¿sí o no? O confianza en Dios. Porque es una confianza. Pero algunos lo traducen como fiel, que leyó antes o felicidad, ¿no? Dice como fiel. El sentido de que si Narciso es fiel a Dios y sabemos que es fiel a Dios, ¿podemos tener confianza en él, sí o no? Ya cambia la cosa. Eso nos lleva a ese tema, a la fidelidad también. Si él es tan fiel con Dios, bueno, puedo tener confianza con él o no. Pero las probabilidades son mayores, ¿sí o no? Las probabilidades son mayores. Bien, vamos a buscar entonces 2 Timoteo, capítulo 2 Timoteo, ya le digo, capítulo 2, versículo 13. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Porque está hablando, ¿no es cierto?, que seamos fieles o no. Dice, si fuéramos infieles, Dios ¿cómo permanece? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque Dios es siempre fiel, ¿sí o no? Es siempre fiel. ¿Quiénes somos los infieles? Nosotros somos los infieles. Bien. La otra que viene relacionada con nosotros, a ver si no, mansedumbre. Complicada mansedumbre, ¿no? Moralmente el cristiano es domado por el Espíritu Santo, es domado, ¿sí o no? Y es manso y que es controlado por Dios y no hace que la carne quiere sino la voluntad de Cristo. Hacer la voluntad de Cristo. Es un cristiano que es sumiso a la palabra de Dios. Vamos a buscar si hay algún... Ahí tenemos 2 Timoteo. Bueno, ya lo vimos. Perdón. Número capítulo 12, versículo 3. Es todo por conocido, ¿no? Número capítulo 12. Preparando el micrófono. Números 12,
3. Es un ejemplo. 12, 3. ¿Alguien que lo quiera leer? Miguel. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! Ahora, ¿y si pongo el nombre mío y aquel varón Daniel era muy manso? ¿Podrán decir eso de mí? Eso es lo que debemos pensar. Eso es lo que debemos pensar. Dice, y más que todos los hombres que había sobre la tierra. Podemos decir, en este barrio conozco un hombre manso, que es Santiago, que es Miguel, que es Mónica. ¿Podrán decir eso de nosotros? Eso es lo que debemos pensar. Pásaselo. A pesar, digo, de que una vez se enojó y le costó no entrar a la tierra prometida. Bueno, pero dejó de ser manso. Pero quizá eso nos quiere decir de que, bueno, de que era un ser humano como nosotros y como que nosotros también podemos equivocarnos y más allá de eso podemos tener un final feliz. Un acto, sí, sí, sí. Y Jesús también se enojó, ¿sí o no? Con los cambistas, ¿se acuerdan? También, Jesús también se enojó. La segunda, la tercera y terminando, el dominio propio, otro tema que nos toca a nosotros. El control. A ver si se acuerdan uno de los 8, remedios naturales. ¿Cuál es uno? Hay uno. Hay uno. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan qué dice? Sí, hay uno. Hay uno. La alimentación, o sea. La alimentación. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Como templanza, está como templanza. ¿Se acuerda de todas las templanza? ¿Qué significa eso desde el punto de vista del... Vamos de la comida. Vamos no solamente de comida, pero es para todo. ¿Es el uso moderado de qué? De lo bueno. ¿Y la abstención? De lo malo. Eso es dominio propio. Si vamos a la computadora, ¿no es lo mismo? ¿El uso moderado de la computadora o del teléfono o no? Y abstención de lo malo. Nosotros sabemos lo que tenemos para ver o no en la computadora, en el teléfono. ¿Sí o no? Tenemos todo. Esto se ve, esto no se ve, esto se mira, esto no se mira. Entonces, eso se llama dominio propio. Tomar una decisión, una acción. Esto sí, esto no. La definición dice que es el control personal hacia los deseos carnales. Este dominio propio no viene sin el poder de Dios. ¿Podemos tener dominio propio sin Dios? Creyendo que tenemos dominio propio y le erramos. El cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu no está bajo una ley. La ley no tiene nada que ver con estas virtudes que son buenas. La naturaleza de la ley es mostrar el aspecto pecador del hombre. ¿O no? Si es el fruto totalmente del Espíritu, ¿hay pecado ahí? El fruto del Espíritu, ¿hay pecado en el fruto del Espíritu completo? ¿Milena? No, no hay. Entonces, si no hay, y la ley es un espejo, ¿qué te hace ver? En la situación que está, el pecado. Entonces, ahí no entra a jugar la ley. Bien. Se nos va el tiempo, ¿no es cierto, Narciso? Dani, es como dice el texto que vos citaste, en Gálatas 5, 25.
Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia a los demás porque ay, se me van los ojos, perdón. Está bien, Sí, gracias. Pásale el micrófono, Santi. Sí. Que es Romanos 8:1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Miguel. Vamos a ver algunas citas, hermana Juay, y otras citas. La hermana Juay dice en el deseado de toda la gente, página 630, dice: el andar en el Espíritu es la manifestación de nuestra vida espiritual. ¿Está? El andar en Espíritu es la manifestación de nuestra vida espiritual. Ahora, lo decíamos antes, el fruto del Espíritu es la evidencia del carácter espiritual del cristiano. Se muestra en los frutos del Espíritu, en la evidencia, se muestra el carácter espiritual del cristiano. Así tampoco dijo Jesús: podéis vivir separado de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua, no alternada o cuando me acuerdo. Continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Aferrado a Jesús. Hay un peligro, dice, existe el peligro constante de ir en pos de algo que llega a nuestro medio y que nosotros consideramos como la actuación del Espíritu Santo. Pero en realidad, el fruto del Espíritu del fanatismo. ¿Podemos caer en el fanatismo? Sí. ¿Creemos que ahora el Espíritu Santo? Sí, pero no es. Debemos colocar nuestras mentes dentro de los límites de la razón, para que el enemigo no se introduzca y trastorne el orden de las cosas. Eso está en Segundo Mensaje Selecto, página 49. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida y no faltará uno solo. Usted tómelo como un racimo de uva. En vez de 9 tiene 8. Está el fruto completo. Me falta uno, ¿eh? Me falta uno. Ustedes han visto a ver un racimo muy lindo, pero abajo de todo tiene alguna cosa chiquitita, verdecita, ¿o no? ¿Lo han visto eso? ¿O han agarrado una uva creyendo que es dulce y bien amarga, bien ácida? ¿Qué hacemos en ese momento con ácida? ¿La tragamos? ¿La escupimos? Ese sería no el fruto del Espíritu. Ese sería otro fruto que no corresponde al fruto del Espíritu. Eso está en el deseado de toda la gente, página 630. El fruto del Espíritu es caridad, no odio. Gozo, no descontento y aflicción. Paz, no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Deseado Obrero Evangélico, página 304. Leímos la cita, hermana Juay. Ahora vamos a ver unos temas. ¿Tenemos tiempo? ¿Me da cuánto? ¿10 minutos más? Bueno, vamos a extraer otra cita de otros autores. En este caso se llama el libro de L. Fromm, La venida del Consolador, los frutos de la unción del Plena, en el capítulo 12, páginas 163 a 174. Dice lo siguiente:
Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. Entonces vamos a ver qué es lo que dice este autor y qué es lo que está pasando. Primero dice, no entregan su alma para ser guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos ¿a quién? A nosotros. Quieren manejarse a sí mismos, únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener dirección y gracia, se da el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos salido a hacer una actividad o en la junta y decimos, Espíritu Santo, acompáñanos? ¿Está bien dicha esa oración? Para mí no. Tendría que decir, guíanos, o que nos lleve. Guíanos, que nos lleve, muy bien, o que nos lleve, pero no acompáñanos. Nosotros vamos adelante y vos acompañarnos nomás. Vos acompañarnos. La oración la hacemos nosotros, el estudio lo hacemos nosotros, pero no solamente te quedan en la puerta y nos acompañan. Ojo con la oración esa, no. Dice que el Espíritu Santo, no podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos emplea a nosotros. Él es el guía. Él que nos lleva, como decía Santiago, Él es el que nos lleva, Él el que nos orienta. Y Él es el que pone palabras en nuestra boca, ¿sí o no? Él es el que pone palabras en nuestra boca. Segundo, entrega y permanencia. Deben existir una motivación pura, una entrega total y gozosa, y una confianza implícita. Hemos de comprender y confesar nuestra necesidad. Confesar nuestra necesidad. Después vamos a ver para qué queremos el Espíritu Santo. Nuestra necesidad del Espíritu Santo. Tercero, necesitamos comprender que la provisión del Espíritu es para la última generación, tanto como la generación apostólica. Necesitamos llegar a sentir que debemos tenerlo a cualquier costo. Debemos llegar a comprender que cada facultad de nuestra naturaleza y cada momento de nuestra vida ha de ser suyos, para que Él los llene sin más control independiente, vasijas vacías, para ser colmada por Él. Vamos a buscar, en esta necesidad de buscar al Espíritu Santo, vamos a buscar Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Vaya pensando quién va a leer. 44, versículo 3. Micrófono, ¿quién? Narciso. Capítulo 44, versículo 3 de Isaías. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Está la promesa, sí o no? Está la promesa. Ahora, la promesa está. ¿De quién depende de que no la recibimos? De nosotros. No recibimos por nuestra propia inoperancia, preparación, lo que quiera llamarle. Lo que quiera llamarle. Zacarías, capítulo 10. Voy a dejar uno ahí. Tengo otro versículo porque si no se nos va el tiempo. Y acá el anciano me va a multar. Zacarías, dije, capítulo 10, versículo 1. El que lo tenga, por favor. 10, versículo 1. Pidan al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y Él hará relámpagos, y le dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno.
Bien, ¿está la promesa? ¿Sí o no? Está la promesa. ¿De quién depende? De nosotros. Ahora, la pregunta es, que se nos va el tiempo, ¿por qué deseamos el Espíritu? ¿Por qué lo deseamos? Vamos a ver un ítem, dice A. Hay un deseo intenso y anhelado. El anhelo solamente para glorificar, ¿lo anhelo solamente para glorificar a Jesús? Debería ser, ¿no? Sí, el Espíritu Santo para usarlo Él. ¿Se acuerdan allí en el capítulo de Hechos? En Hechos, el libro de Hechos. Nunca se considera la plenitud del Espíritu Santo para gratificar la ambición o para hacernos famosos en el ejercicio de la santidad o el servicio. Si el objetivo es buscarlo, es la vanidad y la gloria propia, es imposible el cumplimiento de la promesa. ¿Es para el yo o para Cristo? ¿Para qué lo quiero? ¿Para mí o para glorificar a Dios? Para glorificar a Jesús. Eso debemos decir. El otro punto, debe haberse formado un vacío mediante nuestra entrega consciente y definida para que Él ocupe su merecido lugar en mí. En lugar de orar para que Dios nos conceda algo más, nosotros debemos darle algo más. No para que Dios nos dé algo más, sino para que nosotros demos algo más a Dios. ¿Estoy yo dispuesto a ser lo suficiente pequeño y débil como para que Cristo lo sea todo y en todo? ¿Puedo hacerme sumiso? ¿Puedo hacerme débil para que Cristo mora en mí? La obediencia. Y solo el remanente obediente tiene derecho a pedir y esperar la provisión del Espíritu. Solo después de 30 años de obediencia implícita, Jesús fue bautizado. Solo después de 30 años. Y por último, la fe. La fe para creer que Dios acepta mi entrega y derrama la bendición. El vaciarse es mayormente una acción negativa. Mientras que la fe, ¿cómo es? ¿Negativa? ¿Es positiva? ¿Podemos tener fe negativa? La fe es siempre positiva, ¿sí o no? ¿Y nos va a mostrar a qué? ¿A la acción o a la pasividad? A la acción. Muy bien. La recepción es simplemente fe puesta en acción. Hay una marcada diferencia entre apropiarnos la bendición y experimentarla. Muchos se desaniman porque no experimenta inmediatamente la sensación de gozo que espera. Nos puede pasar eso. Ya nos falta poquito, anciano, ¿eh? Ya nos falta, ya lo tenemos. Vemos a otro autor que se llama R. Creuset, del libro Fruto del Árbol del Amor, capítulo 7, páginas 69-77. Refiriéndose a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Eso está bueno, son frases que está buenas. Dice, en 5, 22, 23 dice, esto es acerca de quién es usted. Todas esas virtudes no está hablando de quién es usted. Dice, más bien de lo que usted hace. O sea, quedamos transparentes de quién soy yo. Que es la evidencia de quién soy yo. Aunque los dones del Espíritu son algo que recibimos o se nos da, ¿sí o no? El fruto del Espíritu es algo que desarrolla en nosotros. El fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros como un racimo. ¿El racimo nace todo junto? ¿Es madura todo junto? No. No. En realidad es un fruto, miren lo que dice el siguiente. En realidad es un fruto, y ese fruto es el amor. Porque en realidad todo, el componente que hablamos de los 9, en realidad es amor. Todo eso es amor. Dice, en realidad es un fruto y ese fruto es el amor. Son sencillamente diferentes sabores de un único fruto.
diferentes sabores de un único fruto. Está buena la definición, ¿no? El amor no es un mero concepto, sino un principio real y práctico y activo, que se verifica cuando se bendice a otros. Solo Cristo adentro revela a Cristo afuera. Nosotros somos sencillamente el medio que Dios usa para beneficiar a otros. Básicamente no somos capaces de amar verdaderamente, así que Dios ama a través de nosotros. ¿Somos capaces de amar como ama Dios? Dios va a obrar a través de nosotros con su amor. Con su amor. Bien. Y ahora viene el desarrollo del fruto. ¿Qué tenemos que hacer para que, supongamos, volvemos al racimo de uva? ¿Qué tenemos que hacer antes que ya aparezcan, empiezan a aparecer? Algo tenemos que hacer antes del desarrollo, que empiece a desarrollar. Eso lo hacía mi abuelo. Muy bien, eso hacía mi abuelo. Allá en Espinillo teníamos un lugar un poquito más finito que esto, acá para que sea largo, con una parra, toda una parra, así toda una parra, pero de uva chinche. ¿Han comido uva chinche? Y uva chinche le decíamos nosotros, una que es azulcita bien negro azabache. Sí. Sí. Es la grande, esa es la grande. La uva cereza. Sí. La moscatel rosada, La que rosada. es la que es muy relajante, dulce que es. Sí, sí. La moscatel blanca, que Sí. es una tonalidad verdecita clara con marrón, Sí. que esa nunca llegó acá, a Córdoba, esa Sí. la exportan todas, esa es la más rica de todas. Sí, Porque es un sabor, no es relajante, es un punto equilibrado. sí. Después está la uva criolla, que es la que normalmente conocemos acá, que es la negra chica. La chinera, esa es la uva Bueno, chinche que le y la decimos. uva chinche es Sí. una uva como una espiga de maíz, que a veces confundimos quizás por eso. Ah, no, entonces... Es la un parral criolla. pequeñito no, así. No. Este es parral. No, este es un parral chiquito así, No. y la uva esa no sirve para comer, esa solamente para hacer bebida. Entonces, La uva criolla. chinche es una espiga de maíz, Sí. un granito pegado al otro. Y vuelvo No, a repetir, esta es así la parrita. Igual no que la más otra, alta nomás que... Esa es la uva chinche, que normalmente... Nosotros decimos la chinche, pero esa Sí. es la criolla. entonces. Acá es la criolla, la chiquita es la criolla, la que hay Chiquita, acá es la una criolla. azul azabache, si vos la Claro, sacás es la negra, pelucita, negra, sí. queda bien brillante. Exactamente. Esa es, gracias Miguel. Entonces, llegaba el tiempo, que lo que era julio, agosto, yo digo que iba Dios, era mi abuelo. Era mi abuelo, él ya vivía acá en Río Cuarto. Iba con la tijera y era un cirujano, ¿cómo la podaba? Era todo un cirujano. Tic, tic, tic. Una vez que terminó, si vos mirabas para arriba, todo ralo quedó, ¿viste? No, nada había quedado, poco y nada. Él sabía podar. Y después venía una uva impresionante. Uva chincha. Y vos veías, empezaba a aparecer el azulcito, uno aquí, otro allá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no empiezan a madurar todos juntos. Los frutos son iguales. En cada racimo, en cada planta que vos ves, ponerle de pera, no florece todo junto. Y no maduran todos juntos. No maduran todos juntos. Pueden que nosotros tengamos 4 o 5 y los 4 otros están madurando. Están madurando. No nos desesperemos porque los otros están madurando. Los otros están madurando. Bien, comíamos de esa uva. La comíamos, sí. Después teníamos, aparte también tenía de la que decimos esa relajante, pero era menos. Pero viene el enemigo también en esa uva. También tenemos un enemigo en esa uva, que es el fruto del Espíritu. ¿Quién viene el enemigo? El primero la piedra. Después el segundo aparece el famoso gusano de la parra. ¿Viste que aparece? ¿Cómo aparece? No sé, pero aparece. Es grande como el dedo, así grande, y empieza a comer más de todas las hojas. Después viene otro enemigo, el ratón. El ratón empieza a comer las uvas y te cae todo abajo.
Y cuando cae todo abajo, aparecen algo más. ¿Qué aparecen? Aparecen las moscas. Aparecen las moscas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A pesar que tengamos el fruto del Espíritu, también está el enemigo que te puede hacer de ese fruto que alguno. Suponete, Banzo decíamos que era Moisés, y sin embargo en un momento perdió la paciencia. Pero el enemigo va a querer que vos pierdas la paciencia todos los días. Que no tengas gozo, que no tengas amor, que no tengas paz. Ese es el enemigo. Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y en abundancia. ¿Y el enemigo a qué viene? Juan 10:10. Viene a robar, matar y destruir. Él va a querer destruir ese fruto del Espíritu Santo que tú tienes. En forma de ratón, en forma de gusano, te va a largar un poco de piedra para que ese fruto no se complete, no se desarrolle, no se desarrolle. Dios nos poda. ¿De qué se trata? ¿Qué se trata la poda? Dios toma la miseria que Satanás nos envía y la usa para podar nuestro carácter y llevarnos a una dependencia aún mayor con Él. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora sí, vamos terminando, anciano. 8:28. Dios nos está podando. Tenemos pruebas. ¿Podemos responder como dice este versículo? A ver, Miguel, ¿cómo dice? 28 dijiste, ¿no? 28, sí. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien, solamente las buenas. ¿O no? Todas, las malas también. El problema es que las malas no queremos que ocurran. Y Dios deja que pasen, ¿para qué? Para seguir fortaleciendo tu carácter, para que seguir desarrollando el fruto del Espíritu. Para eso es. Ahora, ¿sentimos que Dios nos está podando? Deberíamos sentir que Dios nos está podando. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si tenemos un cáncer, nos ayudará a bien. Es complicado, ¿eh? Sí, Miguel. Y la palabrita es la siguiente, ¿no? De que a veces quizás no pensamos en eso cuando las dificultades vienen. Sí. Dice, a los que conforme a su propósito Son llamados. Llamados, sí, sí. O sea, si te está pasando algo, no es por casualidad, es porque Dios te llamó y quiere lo mejor para vos. Claro, seguro. Quiere lo mejor, pero a veces nosotros no lo comprendemos. No lo comprendemos y no lo queremos recibir, ni asimilar, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser que a un hijo de Dios le pase esto? No. ¿Cómo puede ser? Si yo te amo y tú dices que me amas, pero sin embargo, mira la prueba que tengo que pasar ahora. Sí, Miguel. Cuando somos probados, ¿en quién pensamos? Y muchas veces pensamos en nosotros. Y tenemos que pensar. Sin embargo, Pedro dice, gozaos en las pruebas por cuanto soy participante de los mismos padecimientos que Cristo padeció por vosotros. Exacto. Gracias, Miguel. Morir crucificado, pero no quiso morir crucificado como su maestro. No, boca abajo. Boca abajo, no era digno. No era digno de morir de la misma pero forma sí en la misma que forma. su maestro. Exacto. Muy bien, hermanos. Hemos terminado. Se nos fue un poquito. Era más largo y eso que lo corté, ¿eh? Lo corté bastante. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, que realmente comprendamos que
sin amor no somos nada. Y el amor va a dar, que es de Dios, que es Dios, va a originar todas las otras virtudes. Así que los insto también a mí que cultivemos, lo dijimos también en la escuela sabática, de la relación con Dios. La relación con Dios. Que sea cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más aferrado a la vid. ¿Qué dice Jesús? Sin mí nada podía hacer. Entonces, del amor de Dios, aferrado, ¿no es cierto?, a la vid, que es Jesús, y con la llenura del Espíritu Santo. En ese caso seremos triunfadores, cristianos triunfadores, y el mundo puede ver la calidad de cristiano que somos. ¿Somos de palabra y hechos? ¿O somos de palabra solo? Lo dijimos también esta mañana en la escuela sabática. ¿Somos solo de palabra? ¿Tenemos conocimiento? ¿O lo llevamos a la práctica? Entonces los insto, hermanos, que estas virtudes podemos pedirla, porque dice que pedirle a Dios, pedir y se os dará. Entonces, para aplicarla, ¿a quién? Al prójimo. El amor es para el prójimo. Que Dios los bendiga en esta mañana, hermanos.